darle la bienvenida a Betty Arslanian, directo desde Yerevan, Armenia. ¿Cómo estás, Betty? Bienvenida una vez más a Gomidas. Fortune. Hola, José Paredes Lucín. Buenas tardes a toda la audiencia. Es un placer estar nuevamente aquí con todos ustedes. Bueno, continúa lamentablemente el bloqueo de Artsaj y la situación se agudiza más. De hecho, para reportar la situación, la Defensoría de los Derechos Humanos de Artsaj emitió un informe sobre las violaciones de los derechos individuales y colectivos como resultado de los 100 días de bloqueo de Artsaj por parte de Azerbaiyán. En el informe hay 100 puntos que dan cuenta de que junto con el bloqueo, Azerbaiyán está interrumpiendo el funcionamiento normal de las infraestructuras vitales, lleva adelante ataques armados y amenazas de uso de la fuerza que tienen como objetivo, como sabemos, someter a Artsaj a la limpieza étnica a través de la intimidación física y psicológica, crear condiciones insoportables para la vida de los habitantes y destruir la población armenia nativa de Artsaj. ¿Cuáles son los puntos, los datos que se plantean en este reporte? Les cuento muy brevemente. Primero, la violación a la libre circulación de los habitantes. Los casos de circulación a lo largo de la carretera de Stepanakert-Goris se redujeron unas 178 veces. Por otro lado, hubo menos importaciones de productos, ¿no? Tengamos en cuenta que en este punto Artsaj depende mucho de Armenia. Según el informe, se importó unas 11 veces menos de productos vitales de lo que debería haber sido, o sea, 3.707 toneladas en lugar de 40.000 toneladas. Por otro lado, un total de 3.900 personas, incluidos 570 niños, no pudieron regresar a sus hogares como consecuencia del bloqueo. Cerca de 900 ciudadanos no pudieron operarse. Por otro lado, se registran 34 días en total en los que Azerbaiyán interrumpió total o parcialmente el suministro de gas y también 71 días de falta de electricidad. Se estima que 9.800 personas perdieron sus empleos y esto representa más del 50% de los trabajadores del sector privado. Por otro lado, hubo más deforestación por los cortes de gas y de energía. La economía sufrió grandes pérdidas, lo que provocó que el PBI anual previsto no llegara justamente a lo que se prevía. Y también se detuvieron las obras de construcción, entre otros tantos puntos que van a poder ver en el informe completo en la página de la Defensoría de los Derechos Humanos de Artsaj. Por su parte, Azerbaiyán sigue diciendo que no hay ningún bloqueo y que la circulación por el corredor de Lachin es libre. Y puntualmente atacaron al asesor del ministro de Estado, Artak Beglarian, diciendo que cómo puede ser que al principio del bloqueo estaba en Yerevan y ahora está en Stepanakert. Entonces, ante esto, él respondió y publicó, bueno, algunos cuestionamientos dirigidos hacia Azerbaiyán, como por ejemplo, Azerbaiyán puede mostrar que hay, aunque sea un solo ciudadano de Artsaj que cruzó la carretera libremente sin la escolta de la Cruz Roja o las fuerzas rusas de paz. ¿Sabía Azerbaiyán que como no está libre el camino en la Cruz Roja y las tropas rusas tuvieron que llevar a 858 personas que estaban separadas de su familia? Y pueden entender, dice Beglarian, que entre esas personas también estaba yo. Esto fue lo que escribió en su cuenta de Facebook Artak Beglarian. En el marco de los 100 días de bloqueo, se realizaron diferentes acciones por parte de la juventud de la Fratashnak Tsutyun, tanto en Yerevan como en Stepanakert.
Estas fueron acciones de protesta frente a los edificios de gobierno de estas respectivas ciudades. Particularmente en Yereván, la protesta también fue dirigida al gobierno, ya que los jóvenes lo acusaron de inacción, indiferencia y desvío de la atención del público frente a la situación de Artsaj. Por otro lado, se realizó una conferencia de prensa con estudios simultáneos tanto en Yereván como en Stepanakert, y también desde Buenos Aires, ya que el defensor de los derechos humanos de Artsaj se encontraba allí, en Buenos Aires, para participar del Foro Mundial por los Derechos Humanos. Y algunas autoridades como el ministro de Estado y el ministro de Asuntos Exteriores de Artsaj informaron sobre la situación y respondieron a las preguntas de los periodistas. Algunos de los puntos más importantes de lo que se mencionó en esta oportunidad fueron los siguientes. Las autoridades afirmaron el hecho de que el pueblo de Artsaj continuará la lucha, ¿no? Por otro lado, que no está en contra de un posible despliegue de fuerzas de paz internacionales en Artsaj, pero que esto no es un asunto fácil de resolver. En esta oportunidad, el ministro de Asuntos Exteriores de Artsaj, Sergei Ghazarian, dijo que sin la presencia de las fuerzas de mantenimiento de la paz es casi imposible continuar. Y por eso, que cuanto más mejorado sea este mecanismo, será mejor. En cuanto a las reuniones de representantes de Artsaj y Azerbaiyán, que nosotros comentamos en varias oportunidades, se les preguntó a los ministros si este formato puede convertirse en un formato de negociaciones, ¿no? La respuesta fue, como la que ya se ha difundido en reiteradas oportunidades, que cualquier proceso de negociación entre Stepanakert y Bakú debe llevarse adelante solo en el formato internacional y en presencia de garantías reconocidas para el cumplimiento de las obligaciones que se asuman. Y además dijo que estas reuniones que ya se están llevando adelante son para tener conversaciones por el tema específico del bloqueo, pero que Azerbaiyán quiso distorsionar la agenda porque salió a decir que de esta forma, con estas reuniones, se discutirán las cuestiones que tienen que ver con una integración. Y sobre esta palabra, integración, el ministro Ghazarian dijo algo muy interesante en el sentido de que Azerbaiyán suele usar este término para hacer referencia al modo en que la población de Artsaj se integrará o formará parte de Azerbaiyán, pero que él personalmente solicita que no se use esta palabra porque en general la palabra integración tiene connotaciones positivas, ¿no? Y lo que Azerbaiyán pretende hacer, por supuesto, no tiene ningún punto positivo ni nada que tenga que ver con una integración auténtica, ¿no? Por su parte, esta semana se publicó la carta del representante permanente de Armenia ante las Naciones Unidas, Maher Margarian, al secretario general de las Naciones Unidas como documento oficial del Consejo de Seguridad de esta organización. En esta oportunidad, Margarian se refirió a la continua política de agresión de Azerbaiyán, sus incesantes reclamos territoriales y la instigación a la violencia contra Armenia y contra el pueblo armenio. Mencionó que Azerbaiyán trata de normalizar la violencia y el odio étnico a cambio de la adquisición de territorios, sin tener en cuenta los propósitos y los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Esto decía el texto de la Carta, entre otros puntos. Seguimos en la faceta internacional de este conflicto y nos vamos a Moscú, que esta semana, por medio de la representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, dijo estar preocupada por el aumento de incidentes en Nagorno-Karabaj. Zaharova dijo
que particularmente le preocupa la falta de voluntad de las partes para llegar a un acuerdo sobre la solución de la situación en torno al corredor de Lachin, y enfatizó en que es necesario reanudar las negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán. Es importante que mencionemos que Rusia, en lo discursivo, sigue con las intenciones de ser la mediadora principal del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, y ve con malos ojos la presencia de la misión europea dentro de las fronteras de Armenia. Y rápidamente pasamos al ámbito doméstico de esta cuestión relacionada con Artsaj, y consiste en la negativa del partido de Nikol Pashinyan, el partido oficialista, a una propuesta parlamentaria de la oposición para rechazar el control de Azerbaiyán sobre Nagorno-Karabaj y expresar su apoyo al derecho a la autodeterminación de los armenios en Artsaj. Esta fue una declaración presentada por el bloque opositor Alianza Armenia en el día 100 del bloqueo del corredor de Lachin, y básicamente explicaba que las acciones de Azerbaiyán demuestran que Artsaj no puede ser un territorio azerí y que la autodeterminación de su población armenia es la única forma de garantizar su seguridad. En esta oportunidad, la mayoría parlamentaria, que como sabemos representa el partido gobernante, se negó incluso a debatir esta iniciativa de la oposición, y esto desató recriminaciones e insultos entre los diputados oficialistas y opositores. Un ambiente realmente caldeado dentro de la Asamblea Nacional esta semana, pero no solamente allí, sino también en las zonas fronterizas de Artsaj y Azerbaiyán. ¿Qué ocurrió ayer mientras se disputaba en la cancha el partido que enfrentó a las selecciones de fútbol de Armenia y de Turquía? Mientras la mayor parte de la población armenia miraba expectante el partido de fútbol, tema que vamos a desarrollar más adelante, el mismo Ministerio de Defensa de Azerbaiyán afirmó que tomó el control de las carreteras al norte de Lachin. Es decir, que Azerbaiyán avanzó nuevamente sobre territorio de Artsaj. Hace algunos días en medios azeríes se acusó a la parte armenia de estar construyendo un camino alternativo para transportar armamento. Esto fue negado por Armenia, que dijo que solamente se trasladan personas e insumos, y que normalmente esto se hace con vehículos grandes y altos debido a la dificultad que tiene el relieve de esa zona. Pero aún así, Azerbaiyán considera que estos fueron vehículos de transporte militar, y manifestó que estas medidas de avance fueron para evitar que se construyan estos caminos. Horas más tarde, las fuerzas rusas anunciaron que ocuparon la altura de esa zona y que esto pasó a su control. Y dijeron también que están negociando con Azerbaiyán para asegurar que regresen a sus posiciones originales. Esto ocurrió ayer, después de varios hechos de violación al cese al fuego que cometió Azerbaiyán a lo largo de la semana. Esta semana tuvimos ataques en Marduni, principalmente donde civiles estaban realizando trabajos agrícolas en un viñedo en la zona de Yardar, y fueron atacados con armas de fuego. Ese mismo día, el ataque fue también en las posiciones armenias de Yerazk, donde un soldado armenio recibió un disparo y murió. Su nombre era Arshak Sargsyan. Para aquellos que nos están siguiendo por YouTube pueden ver su imagen. Y él fue enrolado en el ejército armenio en julio del año pasado. La regularidad y la frecuencia de estos hechos violentos han expandido la sensación, que en realidad no es solo una sensación, de que la situación se encuentra muy tensa en la región, y no es un error pensar que las hostilidades podrían recrudecer en un futuro próximo.
Y por último pasamos, bueno, al último hecho de la semana que tiene que ver con el partido que enfrentó ayer a las selecciones de Armenia y Turquía en el estadio Vasken Sarkisian de Yerevan, en la fase de clasificación de la Eurocopa que va a tener lugar el año que viene. Bueno, ayer Gomidas lo cubrió en vivo, así que los que siguieron este acontecimiento deportivo tan importante pudieron ver que el estadio estaba completamente lleno de fanáticos armenios. Es importante mencionar que la UEFA en esta oportunidad decidió no permitir el ingreso de fanáticos turcos para evitar tensiones innecesarias, ¿no? Según las palabras de esta organización. Más allá de ser un suceso deportivo, también podemos decir que tiene una simbología política muy fuerte, en el sentido de que hace más de 10 años que fue la última vez que un partido enfrentó a Armenia y a Turquía, y fue en el 2009, ¿no? También esto tuvo lugar en el 2008, 2 años seguidos, cuando jugaron en las eliminatorias de la Copa del Mundo 2010. En ese contexto, los presidentes de Armenia y Turquía, Serd Sarkisian y Abdullah Gül, intentaban ir tras el restablecimiento de las relaciones por medio de la firma de los protocolos que planteaban una hoja de ruta justamente para iniciar una reconciliación. Y la señal de ese proceso de reconciliación fue el hecho de que los mandatarios vieron el partido juntos, inaugurando así la llamada diplomacia del fútbol. Primero fue Abdullah Gül el que vino a Armenia a ver este partido, siendo también la primera vez que un presidente turco venía a Armenia luego de su independencia. Y después Serd Sarkisian viajó a la ciudad turca de Bursa. En estas dos oportunidades, Turquía ganó 2-0, y en esta ocasión, ayer, Armenia comenzó convirtiendo un gol a los 10 minutos, y después le siguieron 2 goles de Turquía, lo que posicionó a la selección turca como la ganadora de la jornada. Es importante mencionar también que el ministro de Juventud y Deportes de Turquía viajó a última hora para presenciar el partido, y había también una mini delegación turca que estaba también en el palco como espectadores. Este partido, bueno, se repetirá en septiembre, y la selección armenia tendrá que viajar a Turquía para jugar, y allí las reglas serán las mismas que para los aficionados turcos en esta oportunidad, ¿no? Es decir, no se permitirá el ingreso de armenios al estadio. Hasta ese entonces, bueno, Armenia se enfrentará al resto de las selecciones del grupo D, que es el grupo en el cual pertenece tanto Armenia como Turquía, y otros países como Gales, Letonia y Croacia. Muy bien, Betty, vos estuviste también presente en el partido de ayer. ¿Cómo fue tu percepción, más allá de todo lo informativo que dijiste? La gente, cómo estaba en el estadio, estaba emocionada, por lo menos es como un acto de alegría, si se podría decir, dentro de tanta tristeza que se está viviendo en Armenia, ¿no? Sí, la verdad que el estadio estaba completamente lleno, como les decía, de fanáticos armenios que estaban realmente muy expectantes porque, bueno, como sabemos, hubo un reciente cambio de entrenador en la selección armenia, y en la última conferencia de prensa, bueno, había planteado que la selección armenia estaba satisfactoriamente preparada para enfrentar a Turquía, y en esta fase ambas, o sea, los contrincantes tenían las mismas posibilidades, ¿no? Así que eso, por supuesto, llenó de expectativas a todos los fanáticos armenios, y realmente sí fue algo muy emotivo y bastante euforia la que se notaba en el estadio, mucho color, muchas banderas tricolores, y bueno, y de más está decir que en los primeros 10 minutos, en el primer tiempo, sí, los primeros minutos del partido fue aún más emotivo y con mucha más euforia por el gol que había convertido
la selección armenia, ¿no? Y bueno, y el partido continuó expectante hasta el final, pero lamentablemente no se pudo dar vuelta el resultado. Betty, te agradecemos mucho como siempre por estar aquí en Audición Comidas. Que tengas un buen comienzo de semana y nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos.